amigos, hoy vamos a hablar acerca de líderes transformadores. Y eso que utilizar de líderes transformadores es porque creo que eso es lo que debemos ser. La iglesia del Señor no puede estar ausente, por el contrario, está en un lugar protagónico hoy en el mundo. Los grandes líderes mundiales lloran, derraman sus lágrimas. Hemos visto cómo nuestros dirigentes en muchos de los países del mundo claman a Dios. Médicos diciendo lo único que nos puede ayudar es Dios. Creo que la iglesia del Señor, usted y yo que tenemos el conocimiento de Dios y que tenemos a Cristo en nuestro ser, que somos uno con Él, somos portadores de luz. Ahí donde tú estás, mi querido amigo, tú eres portador de un mensaje de esperanza. Por eso, desde un comienzo dije que somos voceros de esperanza para esta generación. Y hoy más que nunca, sí, es verdad, nuestros edificios se cerraron, pero nuestra asignación hoy brilla más que nunca. Hoy en día no es solamente un predicador. En este momento me gozo en el Señor. Hay miles y miles en el mundo a esta hora y durante todo el resto de la noche, gente haciendo en vivos, llegando a las personas, en fin. Me gozo que todos estamos predicando sin barreras, sin nada, sino llegando con un mensaje de esperanza. Y también, no solamente en una tarima. Hoy en día tenemos que ser en nuestras casas, la iglesia como casa, la iglesia somos nosotros, no es el edificio. Y ahí en tu casa tú debes ser un líder, un representante, como dijo el apóstol Pablo, un embajador, o sea, un representante del reino de Dios. Con un mensaje claro y contundente, siendo vocero de esperanza, entendiendo que nunca hemos brindado falsas expectativas como eso de que pare de sufrir y que si vienes a Cristo jamás tendrás problemas y que la iglesia del Señor nunca pasaría por dificultades. Nunca hemos hablado de eso. La gente que va ahí con nuestra casa, a nuestra congregación, que vamos a Fitness, siempre hemos dicho que tenemos que estar presupuestados a los problemas. Lo que pasa es que el problema no será nuestro punto final. Cada problema tiene una fecha de vencimiento, tiene una solución y una enseñanza, lo hemos proclamado. Que tenemos que caminar por procesos, pero que al final levantaremos bandera de victoria. Que aunque tengamos historias tristes, Dios le va a dar finales gloriosos a historias tristes. Que Dios nos construye nuestro futuro con las cenizas del ayer, ni siquiera con estas cenizas de ahora. Dios construye nuestro futuro con las acciones de nuestro presente, del día a día, de la actitud que tomemos. Ese ha sido el mensaje siempre de AINCO y por eso podemos tener el gozo en medio de las lágrimas, en medio de los apuros, poder entender que no estamos desamparados. De poder ver al pastor Antonio en medio de esta situación, al igual que tú, con la situación en las mismas condiciones, pero siendo un vocero de esperanza. Disciplinadamente los viernes a las 6, los martes a las 6 y los domingos a las 10:30 de la mañana. ¿Haciendo qué? Nuestra asignación, porque nuestra asignación no la define un lugar, no la define un auditorio, no la define unas luces, no la define una tarima. Nuestra asignación está definida en Cristo. Él nos llamó y Él nos sostiene y seguimos aquí fluyendo en lo que Dios nos ha entregado. Pero eso es lo mismo que tú debes de hacer. Hoy en día la luz de Cristo tiene que brillar donde quiere que estés, tiene que brillar en ti. Entonces mi amigo, mi familia de AINCO, mi familia de Fitness, brillemos, brilla donde estás. Brilla con tu casa, brilla con la gente. Comunícate, cuando te llegue un mensaje, reenvíalo, un mensaje de fe, de esperanza, todo lo que constantemente les estoy mandando. Ojalá que lo hagas viral para otras personas que necesitan recibir una palabra de consuelo, de esperanza. Hoy quiero tener esta lectura en Juan capítulo 16, versículo 33, donde dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Un versículo que he mencionado durante muchas predicaciones, pero que nunca nos habíamos detenido en él. Juan capítulo 16, versículo 33. Porque algunos dicen, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que pasó? No, esto lo había dicho la palabra. O sea, cada vez que tienen problemas, siempre hemos dicho que los cristianos se mueren, que los hijos de Dios se mueren terrenalmente, que también nos atracan, que se quiebran financieramente, que tienen situaciones adversas, que se enferman, que se cortan y les sale sangre. Pero en todas estas situaciones también hemos dicho que siempre Dios tiene
una bendición gloriosa, Cristo en nosotros, del poder levantarnos de cada situación. Entonces dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Hoy el mundo está en aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. En la versión Dios habla hoy, dice, les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Hoy, eso es lo que se nos exige hoy. Hoy se exige a los hombres de Dios mostrar el valor de qué estamos hechos. En una de las predicaciones que puedes encontrar en nuestra página o en nuestro canal de YouTube, a propósito te invito para que te inscribas, ahí vas a encontrar de que la adversidad revela de qué estamos hechos. La adversidad revela realmente de qué material somos. Y estamos en primer lugar exhibiendo valor, exhibiendo una buena actitud, exhibiendo fe, exhibiendo esperanza. Este domingo te voy a invitar porque voy a tener una palabra de direccionamiento en qué hacer frente a esta situación. Así que no te lo pierdas el domingo a las 10:30. Pero son parte de las cosas que evidenciamos de qué estamos hechos. De fe, de valor, de esperanza, de fortaleza, de una mentalidad transferible, de un espíritu enseñable, de poder levantarnos aún de las peores situaciones y poder reinventarnos y confiando en el Señor completamente ser vocero de esperanza. Indiscutiblemente la vida es maravillosa, sí, pero también la vida, una de las grandes realidades que tenemos es que está llena de percances y contratiempos. Nunca, creo que, como lo he denominado yo, un evangelio de multiofertas es cuando te dicen que todo va a ser lindo, que si vienes al Señor todas las lágrimas se van a acabar, que si ahora tienes a Dios entonces nunca vas a tener problemas. Y aún la gente muchas veces nos ve con problemas, con situaciones difíciles económicas, con situaciones en el hogar, enfermos, y los que desconocen totalmente el propósito de Dios y que ignoran realmente lo que es vivir para Dios, muchas veces se preguntan, oye, ¿tú no eres cristiano? ¿Tú no eres un hombre de Dios? ¿Por qué sufres? ¿Por qué te pasa esto? Porque en el mundo tendremos aflicción y eso no exime a nadie, siempre lo hemos dicho. Y hay mucha gente que se puede mofar de muchas cosas, pero en este momento no importa tu credo religioso, no importa tu condición social, tu posición económica, todos estamos confinados luchando por una sola cosa. Todos los líderes, todos los presidentes, toda la gente en el mundo entero, nuestros dirigentes, los dirigentes mundiales y todos nuestros dirigentes nacionales, estamos luchando solamente por una cosa: conservar la vida, preservar la vida. Ese es el gran valor que tenemos hoy en día. Lo demás pasa a un segundo plano. Lo primero es estar vivos. Y eso es lo que estamos luchando acá. Entonces, y eso nos abarca a todos. Ahí estamos todos. Hay cosas malas que le pasan a gente buena. ¿Pero por qué? No quisiéramos nosotros estar como en una burbuja, pero estamos todos en este mundo y a todos nos pasan dificultades. ¿Sabe que folclóricamente yo digo que existen tres clases de personas? Escuchen, los que están viviendo una crisis. Existen tres clases de personas. Número uno, los que están viviendo una crisis. Dos, los que salieron de una crisis. Y tres, los que están por entrar en una crisis. Los que están viviendo una crisis, los que salieron de una crisis y los que están por entrar en una crisis. Lo que le quiero decir es que el mundo siempre, la vida misma, nos va a presentar en situaciones adversas crisis. No necesariamente necesitamos, hoy en día es que como si la muerte, la pandemia lo único que nos trae ahora es la muerte, pero que nadie se había muerto antes de la pandemia. No. Millones y millones y millones se han muerto de otras cosas. En este momento hay personas que no les estamos poniendo cuidado porque solamente la cifra que se está llevando como si fuera un partido de fútbol, se está llevando la cifra, el resultado, se está llevando de la pandemia. Pero hay gente que está muriendo por otras cosas mucho más complicadas. La violencia, las guerras, el cáncer, bueno, tantas enfermedades que se están llevando a gente. En este instante hay gente muriendo por otras razones. Pero la vida siempre nos va a presentar momentos de angustia, momentos de dolor. Pero cuando nosotros aprendemos que las adversidades sacan lo mejor de nosotros, que cada problema es como una escuela de aprendizaje.
Yo creo que el mundo está sumido hoy en una gran aula de aprendizaje. La pregunta es si estamos aprendiendo la lección, si reorganizamos las cosas. Porque si salimos de esta condición pretendiendo vivir como vivíamos antes de la pandemia y tratando de operar igual a como lo hacíamos antes, pues no aprendiste nada, perdiste tu tiempo y te vas a encontrar con otra gran tragedia. Ya tal vez no una pandemia, pero sí algo trágico para ti, porque no vas a saber cómo vas a quitar la vida. Porque el mundo literalmente cambió. Las cosas tienen que reorganizarse, de eso vamos a hablar el domingo para que no te lo pierdas. El mundo tiene que evolucionar. Y ahí es donde nosotros entendemos que en medio de las circunstancias difíciles tenemos la ayuda de Dios. Él nos guiará. Dios no te dice hacia dónde te va a llevar, pero sí te dice dónde no debes estar más. Esa es la gran verdad. Dios no nos dice hacia dónde nos va a llevar, pero sí nos dice dónde no estar más. Y en este momento hay cosas que tienen que cambiar en nosotros, pero sabemos que aunque hay crisis, y esta no es la última, porque salimos de la pandemia y ahora sí entramos a una paz total. No, de hecho hay muchos pronósticos de muchos divorcios. Entonces vas a entrar en otra situación. Pero yo declaro que tu familia y mi familia, todas las familias, van a ser guardadas en el Señor. Pero el mundo está abocado a eso. La violencia intrafamiliar por la convivencia es insoportable. Los feminicidios se han aumentado. O sea, los noticieros nos dan cifras de cómo la gente entra en situaciones. Yo creo que hay una pandemia peor todavía, que es el temor, el pánico que te hace aminorar, empequeñecer. Pero los hijos de Dios sabemos que tenemos la paz de Dios y Dios sabe dar finales gloriosos a historias tristes. Y hay cosas que inician mal, pero cuando inician mal, cuando tienen la reacción adecuada delante de Dios, todo va a terminar bien. Descansa en el Señor. Y si nunca habías tenido, porque de repente puede haber gente o nos va a ver después de esta transmisión, que no ha tenido a Dios como el Señor de su vida, pues es tiempo de que hagas un alto en el camino y entregues toda tu vida a Dios. Que vivas para Dios, que vivas bajo el gobierno de Dios, que pongas al Señor como el todo en tu vida, que te gobierne, y entonces ahora vas a comenzar a vivir una novedad de vida. Pero recuerda que eso no es simplemente una oración, eso es un proceso de vida, el caminar con Dios, el entender las cosas del Señor. Entonces, ahí nosotros, en medio de todas estas situaciones difíciles, los que están en crisis, los que ya salieron de una crisis, los que entran en crisis, la vida se compone de eso. Entonces es ahí donde, como una montaña, como un gran pico montañoso, se levantan las palabras de Jesús, donde dice: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Antes, durante y después de la pandemia habrán aflicciones, pero confiad. El Señor es nuestra paz. Evidencien valor. Siempre en Dios encontraremos una palabra de esperanza para aquellos que están viviendo en la adversidad. En estos tiempos de transición hemos de pasar de la adversidad a la plenitud en el Señor. Cuando surgen problemas, Dios se vale de personas, de líderes. Y eso es lo que yo quiero apuntar en este día hoy. Tú debes de transicionar en tu mente de ser un simple espectador, de ser un simple oyente, a ser alguien que está en la línea protagónica. ¿Protagónica de qué? De llevar la palabra del Señor. Tú debes de convertirte en un vocero de esperanza para tu gente, para tu familia, separar tiempo de tu día para llamar a aquellos cercanos y darles una palabra de aliento, una palabra del Señor. Gente que pase de la adversidad a la plenitud en Dios. Cuando surgen problemas, Dios se vale de personas como tú, como yo, frágiles en nuestra humanidad, pero que contenemos un tesoro maravilloso. Y ese tesoro maravilloso es la palabra del Señor, el mensaje de Cristo. Porque eso que tú tienes ahí, ese depósito, tantos mensajes que has escuchado, tanta palabra. A veces hablo con personas y tienen una palabra gloriosa, han crecido, se han alimentado, tienen las ideas claras,
tienen la impartición del Espíritu Santo. No te quedes con eso. Sé un líder transformador en esta generación. La gente te necesita. Tú no sabes cuánto podrías transformar una familia, un amigo tuyo, un conocido, tu propia familia, tu propia vida. Sé ese vocero, saca del depósito que hay en ti y sé luz para otros. Sé luz donde quiera que tú estés. La vida tuya va a ser un instrumento transformador donde quiera que estés. Tú tienes que verte así, como un instrumento de transformación. Porque sabe que lo que transforma la vida de una persona no es lo que tú vas a decir, sino la verdad de Dios que hay en ti. Te lo vuelvo a repetir. No es lo que tú digas, no es tu discurso lo que va a transformar la vida de una persona, sino el depósito de gloria. O sea, la verdad de Dios que tú vas a establecer a través de tus palabras. Entonces los hijos de Dios estamos edificando, pasando de una situación de adversidad a una situación de plenitud. ¿Y cómo puedo yo en medio de la adversidad encontrar la plenitud? La plenitud solamente se encuentra en Cristo. Él es el misterio escondido, Cristo. Cuando tenemos a Cristo estamos plenos, estamos llenos, estamos totalmente en plenitud. ¿Qué es una adversidad? Es una situación contraria de mala suerte, infortunio, carácter opuesto, desfavorable, que representa una cosa, suceso o situación desgraciada. Eso es lo que dice la Real Academia Española. Pero la Real Academia Española también dice que plenitud, que es Cristo en nosotros, es estado de una cosa o persona que ha alcanzado su momento de evolución, perfección o desarrollo. Entonces, en medio de la adversidad yo puedo avanzar, yo puedo desarrollarme, yo puedo llegar a evolucionar, yo puedo llegar a la perfección que es Cristo, a desarrollar la vida de Cristo en mí. Y eso es lo que necesitamos. Hombres que no estén cargados de un mensaje religioso ni conceptos religiosos, sino que expresemos la vida de Dios. Cuando te preguntan de qué religión eres, hoy en día ya sabemos que esto no es de religiones, esto se trata de que somos hijos de Dios. Y eso lo hemos dicho mucho en AINCO. La gente nos pregunta, ¿qué religión son ustedes? Bueno, realmente de religión no queremos hablar. Ahora, si el concepto aquel de religión en su etimología de la palabra, que es religar al hombre con Dios, pues eso lo tenemos en Cristo. Pero lo que somos es la familia de Dios, la bella familia de la fe, como cariñosamente siempre les he llamado. Somos la familia de Dios, representantes de Dios, representantes de un reino invisible en un territorio visible con poder y autoridad de Dios. Entonces la bendición no es una expresión o un cúmulo de obras realizadas. La bendición en una persona no es lo que te hace vivir en la prosperidad de las cosas. La bendición tuya no es algo, es alguien, y ese alguien es Cristo el Señor. Entonces Dios usa gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Tú vas a entender que tú eres un instrumento en las manos del Señor. Dios te saca del terreno de la rutina y te lleva a estaciones de productividad a otro nivel. Dios cambió las reglas del juego ahora. El mundo entero lo sabe. El mundo entero está en esta situación. Las reglas del juego cambiaron. Tenemos que repensarnos, reinventarnos. Eso lo hemos dicho en muchas ocasiones. Pero es que quiéralo o no lo quieras, tenemos que hacerlo. Vas a tener que hacerlo. Pero la importancia de tu asignación revelada por la intensidad de la adversidad va a demostrar cuánto realmente tienes de Dios. Quiero decirte que si tú estás asignado en este momento de la historia, tu vida y mi vida, para ser la manifestación de los hijos de Dios, que es lo que el mundo reclama, la tierra reclama eso. Necesitamos hoy en día ser un faro en medio de esta tormenta, en medio de estas olas huracanadas. Necesitamos ser faros de luz. ¿Y cómo vamos a ser faros de luz? Te voy a dar varios consejos. Número 1, necesitamos líderes con decisiones asertivas. Nunca tomes decisiones permanentes en situaciones temporales. También te quiero decir, estoy hablando con la gente y le estoy diciendo, usen tiempos de oración, momentos de intimidad, de leer la palabra, de tener una lectura global. Pero muchos ya están tomando determinaciones. Esto es un momento temporal. ¿Cuándo va a acabar? No lo sabemos, tú no lo sabes, yo tampoco lo sé. Pero lo único que sé es que vamos a pasar al otro lado por el favor de Dios. Entonces nunca tomes decisiones permanentes en situaciones temporales.
esto también pasará. Yo le estoy pidiendo al Señor, yo tengo que tomar un montón de decisiones en mi vida. Como iglesia, como pastores, tenemos que tomar un montón de decisiones. Es verdad, tenemos que hacerlo. Como empresario, tú tienes que tomar decisiones, las tienes que tomar en tu familia. Como emprendedor, tienes que tomar decisiones. Si te quedas sin trabajo, ¿qué vas a hacer? Un montón de decisiones. Pero nunca tomes decisiones permanentes en momentos temporales como este. Entonces, pastor, ¿qué hago? Órale a Dios. Porque antes de tomar decisiones, yo no voy a ser gobernado por mis emociones. Porque cuando estoy demasiado optimista, entonces veo que todo florece y todo lo veo bonito y no veo las cosas negativas que las situaciones pueden traer. Pero cuando estoy en un momento de estrés, de estar apurado, de estar confinado, de estar en tu casa, de no poder salir, de no poder estar facturando, como digo yo, que la registradora suene. Entonces en momentos como esto, no es el momento de tomar decisiones trascendentales. Pídele al Señor y que cada decisión que tú tomes sea una decisión asertiva. Guía a tu gente, guía a tu familia, tomando decisiones asertivas en este tiempo. ¿Qué decisiones tenemos que tomar? Y de eso vamos a hablar en todo este tiempo que vamos a ser edificados, porque mucho tiempo vamos a estar por acá hasta que Dios diga lo contrario, y después también, aunque nos estemos reuniendo, pues no vamos a perder el contacto con lo que ya estamos haciendo. Pero si yo conozco realmente cómo Dios se está moviendo en este tiempo, sé que estoy a las puertas de tomar grandes decisiones, pero que esas decisiones no sean tomadas en mi alma, almáticamente, en mi carne, sino que sean tomadas en oración, en la guía intuitiva del Espíritu Santo de Dios. Ese es el milagro, ese es el plus, ese es el valor agregado de la iglesia. La comunión con el Santo Espíritu de Dios, que tienes que cambiar, es indispensable que lo hagamos. Es inminente los cambios que se vienen. No podemos negarnos más a eso. Mientras más nos neguemos, más nos va a doler. Entonces, inminentemente vienen cambios. Pero toma decisiones asertivas. Pídele al Señor. Ahí está el recurso de la oración. Dios te va a iluminar. Salmo 16 dice, aún en las noches enseña tu conciencia. Entonces, Dios va a asignarte palabras que van a transformar tu vida. Dios va a iluminarte cada situación. Dios va a traer a una persona. Dios va a usar a alguien. Dios va a traer fuentes de favor, conexiones de oro, alianza de oro. Eso es lo que hemos orado siempre. Ahora es más que nunca que nuestra fe debe brillar. Ahora, iglesia, ahínco, firme. Ahora Dios va a traer iluminación para reinventarnos. Dios va a traer estaciones nuevas. Dios va a traer fuentes de favor. Dios va a traer iluminación a nuestras vidas. Dios va a traer alianzas divinas. Ahora vamos a entender el poder de la sinergia, el poder de un cuerpo, y juntos podemos salir adelante. Ese es el mensaje. Ahínco, tenemos que unirnos, porque juntos podemos salir adelante. Firme, tenemos que unirnos como un solo hombre, ser uno en el Señor, y que las ideas de Dios vengan y complementarnos, porque aquí en el reino de Dios no competimos, sino que nos complementamos. Y tú y yo, unidos, podemos salir adelante, porque esto también pasará. Lo segundo que debes de entender es que debes de ser un líder con una sensibilidad espiritual. Es decir, la sensibilidad espiritual tiene que ver con en este contexto, no ser cazadores de momentos emocionales, sino ser entendidos en los tiempos conforme a la guía del Espíritu. Es decir, que las decisiones que tú tomas no es simplemente por ser un líder emocional. Entonces, como estás triste, no tomas ninguna decisión y ves los grandes momentos o los grandes instantes que estás viviendo en este momento como si fueran eternos. No te puedes dejar guiar por tus emociones. Tienes que tener sensibilidad espiritual, con un espíritu superior, con una adaptación. Es decir, Señor, el domingo voy a hablar de eso. Te invito para que ojalá convoques a mucha gente, porque de verdad que tengo una palabra de Dios para este domingo de direccionamiento. Y dentro de esas cosas es que tenemos que tener adaptación y flexibilidad.
pero es el Espíritu Santo que nos va a guiar, es el Espíritu Santo que nos va a iluminar. Entonces ahora tienes que ser sensible a lo que Dios te quiere hablar, abierto, no te cierres a nada, no te cierres a ninguna idea, no te cierres a ningún consejo, escúchalo todo, sobrepesa, pesa todo eso, desecha lo malo y rescata lo bueno. Dile, Señor, que tú me quieres hablar. Sé abierto a la palabra del Señor, con un espíritu abierto. Órale a Dios y dile, Señor, trae, saca lo que tienes que sacar de mi vida e instala lo que tienes que instalar. Espíritus con sensibilidad, líderes con sensibilidad espiritual. Conectarte al futuro va a implicar rompimientos. Hay cosas que ya quedaron en el ayer. Y si sigues con la negación en el proceso de un duelo, es lo primero que se da. El negarse. Me niego a que eso ocurra. Hoy tienes que aceptarlo. Y tienes que entender que hay rompimientos y que hay cosas que se acaban, pero que hay cosas que van a llegar a tu vida nueva. Dios te va a revelar el lugar donde no debes estar, aunque todavía no te haya revelado el lugar donde vas a estar. Hay cosas que ya están claras en nosotros, que no van a funcionar por un tiempo, pero que en esta nueva estación Dios va a traer cosas y necesitamos algo que se llama adaptación, acomodación física, mental a diversas situaciones en la vida. O sea, procesos de instalación mental, de modelos, de valores, de objetivos para acomodarse a las condiciones en las cuales estamos existiendo. En otras palabras, vamos a reinventarnos sabiendo que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Pero que tenemos la paz de Dios para ser faros en medio de las penumbras del mundo actual, de la oscuridad que el mundo tiene, mundo apagado, atemorizado, donde los presidentes se les ve titubear, no saber qué decir en sus discursos, porque ni siquiera saben. Hoy dicen una cosa, al otro día la cambian, al otro día ponen un poco más y van tomando, porque es el futuro del incierto. Sé un faro, una luz del Señor en medio de este mundo convulsionado. Tienes la luz de Dios, el depósito de Dios. Sé un líder con decisiones asertivas, sé un líder sensible al Espíritu Santo. Guía a tu familia, guía a tu casa, guía a los tuyos y sé un vocero de esperanza.